Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Mi nombre es Elene y hoy estaremos haciendo este portamacetas con diseño vintage. Y si no lo sabes, los diseños vintage de los años 70 son uno de mis favoritos. Para este tutorial estaremos utilizando cuerda de yute, también estaremos haciendo el nudo cuadrado, el nudo espiral, el nudo festón, el nudo mágico y el nudo corona. Así que sin más, comenzamos. Y para este tutorial estaremos utilizando cuerda de yute, tijeras, metro y cuentas de madera. Y vamos a comenzar doblando por la mitad, dejando un pequeño espacio para empezar a trenzar y hacer el aro. Vamos a empezar haciendo una trenza regular. Y una vez finalizada la trenza, vamos a hacer un bucle y vamos a empezar a enrollar nuestras cuerdas alrededor de nuestro grupo de cuerdas. Estaremos haciendo un nudo mágico. Enrollamos alrededor, apretamos bien y ahora vamos a pasar nuestra cuerda a través del bucle que hemos formado al principio. Vamos a tirar de ambas partes, de ambos extremos. Vamos a cortar y estaremos haciendo el nudo corona cuadrado. Vamos a empezar con nuestro nudo corona cuadrado de la forma que estás viendo en la pantalla. Abrimos el primer bucle y pasamos la última cuerda a través del bucle. Apretamos bien y tenemos un nudo corona. Vamos a hacer lo mismo pero hacia la izquierda. Vamos a hacer una P y vamos a pasar la cuerda por detrás de la cuerda de la izquierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo 3 veces más. Pasamos la cuerda que está a la izquierda por enfrente y formaremos otro bucle más. Y a través del primer bucle que hemos formado. Vamos a tirar bien y vamos a apretar. Y si antes era hacia la izquierda, ahora haremos hacia la derecha. Fíjate cómo el mismo patrón te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Y seguiremos haciendo los mismos pasos para crear el principio de nuestro macetero o portamacetas. Y ahora hacia la izquierda. Estaremos alternando de la derecha y hacia la izquierda. Y ahora, una vez finalizados nuestros nudos corona, vamos a tomar un pedazo de nuestra cuerda de yute y vamos a hacer un bucle como lo estás viendo en la pantalla. Vamos a doblar la cuerda y vamos a hacer que sea doble de 2 capas y comenzaremos a hacer nudos festón doble. Vamos a utilizar esta cuerda como si fuera un anillo. Vamos a pasar la primera cuerda por enfrente, por detrás, vamos a apretar bien y ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Vamos a tirar bien y esto es un nudo festón doble y es lo que vamos a hacer con todas las cuerdas que están
dentro de nuestro anillo de cuerda. Simplemente estoy haciendo nudos festón doble. Ahora, una vez finalizado, voy a tirar de las cuerdas para cerrar un poco el anillo y voy a cortar. Y ahora voy a dejar un espacio de 2 dedos y voy a tomar 3 cuerdas y voy a hacer un nudo cuadrado. Haremos un 4, lo pasamos por enfrente y por detrás del agujero. Y ahora vamos a hacer una P, la pasamos la cuerda de la izquierda por enfrente y por detrás y a través del agujero. Vamos a apretar bien y vamos a hacer lo mismo, otro nudo cuadrado. Ahora vamos a tomar una horquilla y vamos a pasar una cuenta de madera y vamos a hacer 2 nudos cuadrados más. Y vamos a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Vamos a dejar un espacio de 2 dedos y vamos a repetir el mismo patrón. Vamos a hacer lados opuestos, dejando 3 cuerdas de por medio de ambos lados. Y ahora vamos a hacer el patrón de los otros 2 grupos de cuerdas. Como ves, ya he hecho un lado, ahora te enseño qué es lo que he hecho. Vamos a dejar un espacio justo donde terminamos el final, a la misma altura que hemos terminado. Y ahora vamos a pasar una cuenta de madera y haremos 6 nudos cuadrados más. Y justo donde hemos terminado vamos a continuar haciendo el mismo patrón que hemos hecho en los primeros 2 grupos de cuerda y vamos a hacer 2 nudos cuadrados y vamos a pasar una cuenta de madera y haremos otros 2 nudos cuadrados. Bueno, ya hemos terminado nuestro patrón, ya solo queda medir nuestra maceta para hacer el final de nuestro portamacetas. Y tomaremos una cuerda y haremos un 4 y lo pasaremos por enfrente y por detrás y a través del agujero estaremos haciendo nudos espiral. Vamos a apretar muy bien porque esto va a estar soportando una maceta. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Haciendo un 4, pasando la cuerda por enfrente y por detrás y a través del agujero. Haremos un total de 10 nudos espiral y lo vamos a adornar con cuentas de madera. Vamos a pasar una cuenta de madera por uno de los extremos y haremos un nudo sencillo. Vamos a pasar otra cuenta de madera y haremos lo mismo, otro nudo sencillo. Y del otro lado he decidido dejar solo una cuenta, así que voy a hacer un nudo sencillo primero. Voy a pasar la cuenta y voy a hacer otro nudo sencillo. Y ya solo queda cortar el exceso de nuestra cuerda, medir nuestra maceta para ver cómo ha quedado. Y nada, que así nos ha quedado nuestro portamacetas. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y
Como te he dicho anteriormente, si consideras que este contenido te puede aportar valor, suscríbete, dale a la campanita, comparte mi contenido con alguien que le pueda venir bien, ya que me estás ayudando muchísimo compartiendo mis vídeos. Y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor déjamelo en los comentarios de abajo. Sin más, me despido de ti y nos vemos en la próxima. Bye.